Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, los desplegamos primero en titulares en Noticia Chile. Este lunes, el Servicio Electoral Nacional entregó los resultados definitivos del plebiscito constitucional votado la víspera. Al contundente triunfo del apruebo y de convención constitucional, se le suma la mayor votación en la historia del país. Analizamos estos resultados. En Noticia Bolivia, justicia deja sin efecto la imputación y orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. En esta amañada causa, conocida como Audios, se le acusaba de sedición y terrorismo. Sin embargo, hay más demandas abiertas, todas impulsadas por el gobierno de facto. Las revisamos y profundizamos en ello. En Noticia Estados Unidos, semana definitiva de cara a las elecciones presidenciales. La votación anticipada rompe récord y llega a 60 millones de personas. En una movida récord, tal vez motivada por los efectos de la pandemia, que deja más de 220.000 muertos por la COVID-19. Tenemos detalles de este panorama preelectoral y lo analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, los resultados de la consulta constitucional, donde ganó la opción apruebo holgadamente, hacen prever que existen condiciones por lo menos mínimas para la construcción de un nuevo pacto social en el país. Revisemos resultados definitivos de este histórico plebiscito. Este lunes el Servicio Electoral de Chile, CERVEL, entregó el resultado definitivo del plebiscito constitucional con el 99,85% de actas escrutadas. La opción apruebo consiguió 5.886.000 votos, que representan el 78,27% de los electores inscritos, contra la opción conservadora del rechazo, que aglutinó 1.634.107 votos para un 21,73%. A estas cifras se suma la mayor votación en la historia electoral del país, la cual fue de 50,9%. Y pese que el nivel de abstención sigue siendo alto, el resultado pone de manifiesto el masivo apoyo a la construcción popular de un nuevo marco constitucional. Analistas y dirigentes políticos exhortan a mantener la movilización popular como eje fundamental para garantizar la participación dentro del futuro proceso constituyente. Mantener la movilización popular, mantener la presencia de las masas en las calles y en las plazas. Una gran tarea de alfabetización política, de concientización, de educación de las masas, ¿verdad? Importante señalar lo decisivo que va a ser que vayan a votar y que haya sobre todo una unidad de las fuerzas de la izquierda. Es muy importante que el triunfo logrado ayer no sea arrebatado por el hecho de que finalmente los 155 asambleas convencionales que se elijan sean todos de alguna manera representantes de la vieja y desprestigiada clase política. A la luz de los resultados totales, también resalta que la opción del rechazo obtuvo mayoría en los barrios de clase alta de la capital, especialmente en Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. Resultados muy similares a los del plebiscito constitucional del 5 de octubre de 1988, que dio fin, al menos formalmente, a la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. La cristalización del plebiscito es resultado de un acumulado de luchas históricas del movimiento popular chileno, que tuvo el denominado estallido social, iniciado hace un año, como uno de sus picos de movilización social más altos en los últimos años.
realidad que evidencia el agotamiento de un sistema político que ha sido estructuralmente el mismo desde el golpe de Estado a Salvador Allende en septiembre de 1973. Se trata de una puerta que se abre a la reconstrucción popular y democrática de un nuevo Estado. ¿Y qué viene ahora? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Santiago, Alejandro Kirk. Alejandro, muy buenas noches. ¿Qué viene ahora? Adelante. Hola Alejandro, buenas noches, ¿me escuchas? No tenemos la comunicación en este momento con nuestro corresponsal Alejandro Kirk con detalles de lo que viene. Recordemos que en abril del próximo año serán electos los nuevos convencionistas, es decir, quienes se encargarán de redactar, son más de 150, esta nueva Carta Magna, este nuevo contrato social entre Estado, el pueblo y la sociedad chilena. Este es un asunto que resulta fundamental después de los resultados históricos de este plebiscito, con el 50,9% según el Servicio Electoral Nacional. Recordemos que es la primera vez, han dicho las propias autoridades electorales del país, que esto sucede. Sin embargo, queda también la idea que sigue siendo muy alto el nivel de abstención. En todo caso, en este contexto resulta fundamental revisar esas cifras. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya venimos con información y con el análisis. Nuestra misión es conectar a los pueblos. Y cada día trabajamos para una mejor comunicación y lograr la integración. Por eso seguimos creciendo en el Caribe. Ahora estamos presentes en Surinam. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. Cuba's commitment to global health is tremendous, and you've seen it, time after time, crisis after crisis in countless countries. Based on my training in Cuba, I could go anywhere in the world, wherever the calling, wherever the need is. If there's a disaster, wherever, I know that I can participate and be effective. Volvemos con información y análisis de los resultados del histórico plebiscito de la víspera en Chile. Alejandro Kirk nos amplía de Santiago de Chile. Alejandro, muy buenas noches. La pregunta planteada, ¿y qué viene ahora? Bueno, lo que viene ahora, Tatiana, es una durísima confrontación política. Tanto las fuerzas de la derecha, del rechazo, como las del apruebo, todos quieren llegar a dominar esta convención constitucional. Esta convención, y sobre todo tener para la derecha, que perdió por un amplio margen, como ya hemos repetido mucho, la derecha necesita obtener 2/3 para poder vetar aquellos temas que no le interesen que vayan en la nueva constitución. Y eso produciría un vacío posiblemente, puesto que si los vetan,
no se mantienen los datos, perdón, las cláusulas que estaban antes. Si ellos vetan, eso va al Parlamento para que se legisle sobre el tema en discusión. Ese es su punto. Es decir, ellos necesitan para vetar, para bloquear esta Constitución, 1/3 de la Convención Constitucional. Por el otro lado, del lado del apruebo, hay muchas facciones. Incluso hay facciones que ni siquiera votaron, que no estuvieron por el apruebo porque creen que todo esto es una trampa. Entonces, en ese grupo está la vieja concertación, la que gobernó de 1990 prácticamente hasta 2009 y luego de 2013 a 2017, más de 20 años. Ellos mantuvieron, a pesar de sus promesas en la época dictatorial, mantuvieron el sistema liberal, no convocaron a una asamblea constituyente, pactaron la constitución de Pinochet en las negociaciones que precedieron a la toma del gobierno después del plebiscito de 1988. Dentro de estas fuerzas hay muchas fuerzas neoliberales, la mayoría de ellos, que también intentarán no mantener aspectos esenciales, por ejemplo, las pensiones privatizadas, por ejemplo, el uso privado del agua, la diferenciación entre salud pública y salud privada, el negocio de la educación. Muchas de estas personas que militan en esos partidos están involucrados en estos negocios. De manera que es muy posible que ellos intenten que esto se mantenga y entonces ya los 2/3 no serían 2/3 para todas las discusiones, sino para algunos. Entonces, por eso que lo que se ha llamado del movimientos sociales es a deliberar, a formar asambleas territoriales. Ya se han formado miles en este periodo de pandemia online y están debatiendo en todos los sectores. Eso era antes visible. Aquí, por ejemplo, donde vivo yo, había asamblea todas las semanas en una plaza. Ahora se hace por internet y se discuten los términos de la Constitución. Entonces hay que pasar, esta gente tiene que pasar a una etapa propositiva, Tatiana, en el sentido de estar ya deliberando cómo va a ser esta nueva Constitución y no esperar como el sistema está funcionando, la institucionalidad que se está defendiendo, que la redacten los delegados que serán elegidos vía partidos políticos. Entonces estamos ante un peligro muy grande de un gatopardismo y de una trampa, de un nudo ciego. Y eso es lo que la movilización en la calle y en este sentido de las asambleas territoriales constituyentes tendría que modificar, como lo ha hecho sinceramente, ha sido decisivo hasta ahora de todo lo que ha ocurrido en Chile. Muy importante conocer este escenario y estar alertas, además, para informarlo y entenderlo, para analizarlo. Gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, gracias, Alejandro. Vamos al análisis de todos estos resultados con Marcelo Mella Polanco, cientista político de la Universidad de Santiago de Chile. Profesor Polanco, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto saludarla. Muchísimas gracias. Analizando resultados, primero preguntarle su opinión acerca de la masiva votación que, lo decía el CERVEL hoy, se supera a sí misma en la historia electoral del país. Sin embargo, hay que dejar por sentado que sigue siendo alta, sí, es del 50.9%, la anterior fue de 49%, sigue siendo alta en un contexto nacional y cuando había tanta expectativa por este plebiscito. Conocer su visión acerca de ello. Mire, hay que poner en contexto estos datos, Tatiana, porque desde el año 1990, que es el año en el que se instala el primer gobierno después de la dictadura del general Pinochet, la participación en Chile fue descendiendo elección tras elección. Partimos con una participación cercana al año 89 al 90% y en las últimas elecciones no alcanzábamos a llegar al 50% de el padrón habilitado para votar. Eso significaba que la mayor parte del país permanecía al margen del proceso electoral. En ese sentido, el plebiscito del día de ayer representa un punto de inflexión a esa tendencia en dos sentidos. Por una parte, la cantidad de votos en términos brutos supera los 7,5 millones y por lo tanto
sin duda alguna es la elección que moviliza más gente en la historia de Chile, y eso es un dato muy, muy interesante. Y lo segundo que habría que considerar a propósito de esta masiva participación, que si uno la mira como un 50%, un poquito más de un 50% en términos del dato agregado, parece ser más bien un dato problemático. La verdad es que hoy día en Chile existe inscripción automática, por lo tanto el padrón refleja a la totalidad de la población en edad de votar. Y antes del año 2013 el padrón reflejaba solamente a aquellos que voluntariamente se inscribían. Entonces estamos comparando cosas distintas y no obstante eso, la participación que ocurrió ayer en Santiago y en todas las ciudades de nuestro país fue realmente muy masiva. El segundo elemento que hay que tener a la vista, estimada Tatiana, es que la composición de la participación también cambió. En Chile y particularmente en el Gran Santiago se da una relación directamente proporcional entre nivel de ingreso de la comuna y nivel de participación. Esto quiere decir que aquellas comunas que tienen mayores ingresos, que son más ricas, participan más y las comunas que son con menores ingresos participan menos. Esa es la tendencia histórica en Chile y particularmente en Santiago. Ese dato cambió el día de ayer y es una tremenda noticia porque personas que probablemente no habían votado nunca, por primera vez se movilizaron y fueron parte de este tremendo acto electoral que fue el plebiscito de entrada al proceso constituyente. Muchos jóvenes, si usted hubiera podido mirar las celebraciones en todas las ciudades de nuestro país anoche, a medianoche, se hubiera dado cuenta que gran parte de la celebración estaba dada por jóvenes que salían a reconocer que este es un momento histórico que está viviendo el país. Nunca en Chile la creación de una constitución ha sido a través de un procedimiento democrático, siempre ha sido a través de gobiernos de facto, de dictaduras y con el apoyo del poder militar. Eso ayer cambió y creo que es una tremenda oportunidad que hace que la mayor parte de los chilenos y chilenas estemos hoy día muy contentos. Sí, escuchándolo con respecto a todo ello, hay además un análisis necesario, profesor, y tiene que ver con las 3 comunas más pudientes, más ricas de Santiago, que votaron por el rechazo. Y no solamente en el marco de esta coyuntura, si lo vemos en el plebiscito del 88, fueron las mismas 3 que también votaron por el rechazo para que, según ellos, no finalizara la dictadura de Augusto Pinochet. Revisado entonces en este contexto, uno se pregunta, pero es que nunca han cambiado, parece que se hubiese quedado ese mismo proceso como sociedad de esas 3 comunas estancado en el tiempo. ¿Cuál es su lectura? Sí, efectivamente son las comunas que tienen un mayor nivel de ingreso y donde se ubican los electores que apoyan fundamentalmente los proyectos más conservadores de la sociedad chilena. Pero no solo eso, el nivel de adhesión del rechazo el día de ayer, es decir, de aquellos chilenos y chilenas que no querían abrir un proceso constituyente, oscila alrededor del 20 y fracción por ciento, que es más o menos lo que aparece en la mayor parte de las encuestas de opinión todavía en Chile apoyando el proyecto y el legado de el dictador Pinochet, del general Pinochet. Es decir, en Chile, en estas 3 décadas de democracia, ha persistido alrededor de un 20% de una derecha dura que sigue rescatando el legado del general Pinochet, y lo que se decidía ayer tenía que ver con una parte principal de ese legado que era la Constitución Política de 1980. Esto llevado a la vida política, al ejercicio de la participación política, ¿cómo se entiende? Esa extrema derecha que decidió no subirse al bus del apruebo y se quedó, bueno, allí en el rechazo. ¿Esto de qué manera se expresa en términos de sociedad? Bueno, en términos de sociedad significa en primer lugar que nuestro país es un país tremendamente segregado. Si usted mira el comportamiento electoral de las comunas se da cuenta que aunque el día de ayer el voto de clase retrocedió, es decir, patrones de comportamiento que están claramente determinados por los niveles de ingresos retrocedió, porque el nivel de participación de los sectores populares ayer fue realmente impresionante. La verdad es que todavía sigue siendo el nivel de ingreso en Chile un predictor del voto de clase. Para todos los auditores y espectadores de América Latina, el sistema político chileno, la democracia chilena durante todo el siglo XX, ha sido uno de los sistemas en la región que ha tenido
mayor polarización y mayor nivel de diferencia entre la derecha, el centro y la izquierda. Eso cambió a nivel político desde 1990 en adelante, porque los partidos amarrados por una constitución y por un sistema electoral que permitía que dos coaliciones administraran la política del país en perjuicio de cualquier tercer o cuarto proyecto, construyeron, digamos, una lógica oligopólica, una lógica de dominación que no permitía la expresión del pluralismo. Sin embargo, tanto por el lado de la izquierda como por el lado de la derecha hay sectores que han tenido persistentemente proyectos en Chile que no tienen ninguna cabida en el sistema político. Hoy día lo que nosotros vemos es que de la derecha y de la izquierda el gran desafío es controlar o lograr la mejor representación del órgano constituyente que empieza a funcionar desde el mes de mayo del próximo año. El próximo año, el mes de abril, hay elección de convencionales, se eligen a 155 representantes y ellos van a ser los encargados de elaborar la próxima constitución en un contexto democrático para Chile. Y bueno, y el abanico político que existe en Chile, hoy día los partidos que tienen tan mala reputación, tan alto nivel de rechazo, cercano al 90%, hoy día la tarea desde el día de hoy es lograr la mejor representación para poder controlar. Entonces acá hay un desafío muy importante para la Convención Constitucional que debe funcionar desde el mes de mayo del próximo año. ¿En qué medida se resuelven los problemas de eficacia? Porque queremos que esta Convención Constitucional sea capaz de escribir con puño y letra democrática la Constitución y que predominen los proyectos ganadores y no los vetos internos. Pero por otra parte, ¿cómo conseguimos que este espacio tenga legitimidad? El voto de ayer, el segundo voto del plebiscito, que le dio un triunfo tremendo a la Convención Constitucional y que dijo no a que los partidos políticos instalaran a sus propios políticos dentro del proceso constituyente de manera activa, debe ser leído por la clase política en orden a permitir que exista una renovación del contingente político en nuestro país. De no ser así, o vamos a tener problemas de eficacia por falta de resultados, o vamos a tener problemas de legitimidad, y el telón de fondo de todo esto, estimada Tatiana, es que el riesgo es no poder consolidar un nuevo proceso constitucional que genere una nueva constitución y siga rigiendo parte de la institucionalidad heredada por la dictadura. Duda, en todo caso, mire usted que días antes de este proceso, de este plebiscito histórico, habían algunos sectores, no los rostros visibles de la política, pero sí ligados a la política tradicional, que estaban diciendo que querían ser convencionistas. Así que hay que estar muy alertas, no puede uno ser ingenuo pensando que no van a querer hacer campaña cuando además tienen toda la capacidad económica y la presencia en medios de comunicación para hacerlo. Ahora, con respecto a todo este cambio en el ejercicio del voto, desde las comunas, rápidamente para nuestra audiencia le pongo dos ejemplos y usted nos dice lo que esto significa, sobre todo si la lucha realmente se va a dar allí y cómo se va a expresar. En las comunas en Santiago, Puente Alto, una comuna popular de la ciudad. En la comparación con el año 2017, la votación fue de 43.55 y en el plebiscito, ayer de la víspera, fue de 57.31%. Y en La Pintana, 37.29, y la diferencia para este plebiscito fue de 64.56, casi 30 puntos de diferencia. ¿Qué significa entonces esto sobre precisamente esa necesidad, profesor, de que esas comunas se sientan representadas porque han sido los más vulnerables durante todos estos años? El mensaje o el aprendizaje que podemos sacar desde los resultados de ayer, a mi juicio, nos llevan claramente a la conclusión de que la sociedad chilena se moviliza y participa cuando siente que hay algo en juego importante en una elección. No participa y no se moviliza cuando siente que los resultados no son relevantes de una elección. Las elecciones a nivel parlamentario y a nivel presidencial en Chile han sido crecientemente desvalorizadas por este duopolio que existió durante 2 décadas en Chile y que administraron un modelo en lo económico y lo institucional heredado a la dictadura. Ese proceso de desvalorización de la clase política es algo que, sin embargo, no le quita protagonismo, como usted bien dice, en el proceso que viene de ahora en adelante. La lectura que uno puede hacer
de las comunas de menores ingresos que dieron un golpe a la cátedra y que pasaron del 30 al 60%, varias comunas a lo largo y ancho de Chile, con un nivel de participación totalmente inédito, demuestra que cuando hay cosas en juego, hay opciones de cambio que son claras, la gente se siente parte de estos procesos y se moviliza. Cuando no ocurre así y estamos simplemente mirando pequeñas variaciones, básicamente dos proyectos idénticos, como ocurrió si usted analiza los programas presidenciales en Chile desde el 90 en adelante hasta el 2013 o 2017, se va a dar cuenta que los proyectos entre la derecha y la izquierda con representación parlamentaria son prácticamente idénticos. A ese tipo de competencia me da la impresión que evidentemente la mayor parte del país le dice que no, y en cambio aquella participación que significa cambiar el tipo de país que tenemos tan castigado por la desigualdad y por la exclusión, creo que las grandes mayorías le dicen sí. Esa es una muy importante conclusión. Profesor, gracias por ese análisis, por ayudarnos a entender estos resultados. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Así nos vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, la justicia deja sin efecto la imputación y orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. En esta amañada causa conocida como Audio se le acusaba de sedición y terrorismo. Sin embargo, hay más demandas abiertas, todas impulsadas por el gobierno de facto. Revisamos estos hechos y los analizamos al volver en Es Noticia. Un recorrido que te invita a conocer las diferentes danzas tradicionales en México. La tarea de esta danza es salir, como salen también los pastores, al encuentro de Jesús. Esta danza se llama la danza de los viejos. Esta danza es propia de aquí. Sus participantes son 12, los cuales representan a los apóstoles. Sábado, solo por Telesur. En Noticia Bolivia, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz anuló la orden de aprehensión que recaía sobre el expresidente Evo Morales Ayma. Vamos a revisar detalles. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de la capital boliviana, Jorge Quino, declaró este lunes en entrevista para el canal Unitel que el juez primero de instrucción en lo penal, Román Castro, fundamentó su decisión de anular la orden de captura debido a la vulneración de los derechos del exmandatario a su legítima defensa. La vulneración consiste, según dictaminó el juez, en que los edictos que citaban a Morales fueron publicados en la prensa nacional, a sabiendas de que el citado se hallaba fuera del país, en Argentina, en calidad de asilado político, cuando la ley boliviana establece que los edictos de citación solo tienen validez legal cuando el demandado se halla en el país, pero se desconoce su dirección exacta. El juez ha concedido la tutela porque en el análisis de los antecedentes que hizo el juez ha visto la vulneración de sus derechos fundamentales, básicamente el derecho a la defensa. Por la información que tengo, al señor expresidente se le habría citado mediante edictos, cuando en realidad los fiscales, hasta los medios de prensa, tenían conocimiento de que ya el señor estaba viviendo en la Argentina.
Esta decisión surgió durante la audiencia de acción de libertad llevada a cabo la mañana del lunes en La Paz, al mismo tiempo que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia planteaba un juicio contra la presidenta de facto, Yanine Áñez, y algunos miembros de su equipo de gobierno. Igualmente, fue anulada la orden de aprehensión contra el exministro del gobierno de Morales, Héctor Arce. Sin embargo, si bien estas órdenes de aprehensión fueron anuladas, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cosio, declaró el mismo lunes que la investigación contra Morales por el supuesto fraude electoral de 2019 sigue abierta. A pesar de la victoria electoral de Luis Arce el pasado 18 de octubre, que reafirmó la veracidad de los resultados comiciales de 2019 a favor del MAS y PSP, además de la comprobada manipulación que se hizo de los audios de Morales usados para incriminarlo y derrocarlo, el clima político y judicial de Bolivia se mantiene en alta tensión, por lo que el posible regreso del expresidente a su país es aún de pronóstico reservado. Más información a esta hora desde La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales. Freddy, además ha hablado el abogado defensor del expresidente Evo Morales y recuerda que hay otras tantas causas armadas en contra del expresidente. Hola Tatiana, buenas noches, así es. Nos ha explicado el abogado defensor de Evo Morales, el señor Wilfredo Chávez, que en el caso en que se pronunció el juez en las últimas horas, ni siquiera se dio conocimiento a Evo Morales de que existía el proceso, pero mañana se tenía previsto el emitir la orden internacional de detención, a una instrucción a la Interpol, a la Policía Internacional, para que detenga a Morales. Cuando en el proceso, en este caso, ni siquiera se había notificado a Evo Morales de que tiene una demanda. Una persona, para poder defenderse, tiene primero que conocer la demanda, conocer las pruebas de qué se le acusa para poder asumir su defensa. No se hizo nada de esto y hay un dato que es muy importante a tomar en cuenta dentro de lo que se ha venido a llamar la persecución judicial y política. Y es que es la Cancillería la que debe, mediante un acto que se denomina exhorto, a la Cancillería de la República Argentina, enviándole mediante exhorto para que notificase a Evo Morales con la demanda. En 11 meses prácticamente esto no hizo la Cancillería en ningún momento, y más bien los fiscales y los jueces se atuvieron a esto que se acaba de señalar en Telesur, a emitir un edicto, que el edicto solo tiene vigencia para las personas que habitan dentro del territorio nacional y de quienes no se sabe su domicilio. En este caso se sabe que Evo Morales no habita, no tiene como domicilio en este momento y desde hace varios meses el territorio boliviano y que reside en la República Argentina. Pero insisto en este dato que la Cancillería boliviana, la Cancillería del gobierno de facto, no hizo ese trámite y simplemente se trataba de dictar una orden de detención. Muchísimas gracias, Freddy. Esta explicación que nos ayuda de inmediato a sumar para el análisis. Gracias, Freddy, nuestro corresponsal desde La Paz. Vamos con el análisis con Emilio Rodas, es analista político, nos acompaña desde Santa Cruz, en Bolivia. Emilio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Emilio, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, es conmigo. Los saluda Walter Tejada desde Estados Unidos. Hola, Emilio, buenas noches. Tenemos dificultades en la comunicación con nuestro invitado. Se trata de Emilio Rodas, es analista político. Reiteramos, nos acompaña desde Santa Cruz para analizar esta decisión judicial que se ha tomado por parte del Tribunal Departamental de La Paz, la capital política del país. Es importante en un contexto en donde se ha denunciado de manera permanente desde el mismo momento del golpe de Estado como una persecución política y una persecución judicial. Un país más afectado por el llamado lawfare en América Latina. Emilio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos en Bolivia padeciendo lo que durante todo este año de golpe de Estado ha sido una constante
una persecución política, un sistema judicial, una fiscalía nacional totalmente subordinada a las autoridades golpistas. El presidente Evo y otros funcionarios del Estado Plurinacional han sido procesados por procesos o enjuiciados con procesos armados en base a determinaciones de carácter político. La Fiscalía ha armado sus acusaciones en base a las instructivas emanadas del Ministerio de Gobierno. Y esa ha sido la característica. Hay muchos compañeros que han sido detenidos sin haber sido cumplido el más mínimo procedimiento. Fiscales y jueces han estado totalmente vinculados a ese tipo de conductas. Estamos ahora presenciando la reversión de una orden de aprehensión a nivel nacional que se había emitido contra el presidente Evo y que ha sido revocada por un juez porque no cumple el más mínimo procedimiento. Es una persona que no ha sido notificada ni siquiera con la demanda, no tiene la misma condición para defenderse en igualdad de derechos. Claro, entonces eso ahora ha sido revertido, pero sí, Emilio, en todo caso llama la atención que se revierta esta decisión cuando lo que hemos visto durante todo este año de gobierno de facto, de este golpe de Estado extendido, es que lo que menos les ha importado son las formas o el contenido de la justicia. ¿Qué crees que fue lo que primó en esta oportunidad para que tomara la justicia en este tribunal en La Paz la decisión? Yo creo que hay un primer impacto del 55% que ha sacado el movimiento del socialismo, y es que la justicia se siente liberada de la presión política ejercida durante todo el año por el gobierno golpista. Durante todo el año hemos visto cómo el ministro Murillo ha amenazado a los jueces, a los fiscales para que cumplan las instrucciones del Ministerio de Gobierno. La primera reacción de los funcionarios de la justicia, después de haber escuchado el resultado final de las elecciones presidenciales, es que hay una cierta oxigenación respecto de la presión política que se ha venido ejerciendo, y eso creemos que va a permitir que todos estos procesos se ventilen en la justicia sin ningún tipo de presiones políticas hacia los actores del sistema judicial. En todo caso, decía, y nos lo recordaba además nuestro corresponsal Freddy Morales, y decía el abogado defensor del expresidente Evo, que son más de 20 procesos que se le han montado al expresidente Morales durante también este año. ¿Qué hacer en este mismo escenario para ir desmontando uno a uno cuando hubo una persecución a tal nivel? Todos estos procesos que se han venido armando en contra del presidente Evo y otros funcionarios no tienen sustento jurídico, no tienen base legal. Por lo tanto, con una actuación absolutamente transparente de la justicia, no habría ninguna dificultad para que ninguno de estos procesos o para que alguno de estos procesos continúe. Se van a llevar adelante los procesos, seguramente la Fiscalía va a poder recibir todos los descargos de los funcionarios que están siendo procesados y van a terminar siendo descartados o rechazados por la Fiscalía porque no tienen sustento. Han sido procesos que han sido armados en base a un esquema político que forma parte de un esquema general. La justicia fue subordinada al mandato de las autoridades golpistas y fue instrumentalizada para poder actuar en contra de los exfuncionarios. Entonces, en un escenario de un gobierno democrático, de poderes independientes, de autoridades que respeten la norma, sin duda que cada uno de estos procesos va a poder ser administrado de manera totalmente transparente y los funcionarios descargarse. Eso no cabe duda de que eso es posible. Muchísimas gracias, Emilio, por ayudarnos a comprender lo que ha significado esta decisión judicial hoy en este contexto precisamente donde no termina el gobierno de facto. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. Por ahora lo que debemos estar muy pendientes es que mañana, este martes, se proclaman los congresistas de la Asamblea Plurinacional en las dos cámaras. El miércoles se entregan las credenciales al presidente electo y a la fórmula vicepresidencial, a Luis Arce y David Choquehuanca, y el 8 de noviembre asumen ya sus funciones de manera oficial como el presidente electo de este país y arrancan funciones. Ese día se hace
de esta jornada de traspaso de mando después de lo que hemos visto durante todo este año con este gobierno de facto, después del golpe de Estado del 11 de noviembre de 2019. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Volver Es Noticia a Estados Unidos. Semana definitiva de cara a las elecciones presidenciales. La votación anticipada rompe récord y llega a 60 millones de personas en una movida récord, reiteramos, tal vez motivada por efectos de la pandemia que deja más de 220.000 muertos por la COVID-19. Tenemos detalles y los analizamos al volver en Es Noticia. Tributo a las culturas, a los creadores y los cultores. Arte, diversidad, tradiciones, costumbres. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. Noticia a Estados Unidos, cerca de 60 millones de personas han ejercido su derecho al voto anticipado de cara a las presidenciales programadas para el próximo martes 3 de noviembre. Los candidatos Joe Biden y Donald Trump continúan haciendo presencia en varios estados para convencer en la recta final. A 8 días para los comicios, más de 59 millones de estadounidenses ya sufragaron, según un centro de estudios de la Universidad de Florida. La participación superó los 57 millones registrados en 2016, cuando el voto anticipado supuso el 42% del total. Además, la votación por correo también superaría la de hace 4 años, en razón de las prevenciones para evitar el contagio del coronavirus. Desde hace algunas semanas estaban abiertas las votaciones en varios estados, pero no fue sino hasta este fin de semana que abrió el primer centro electoral presencial en el condado de Los Ángeles, California, jurisdicción electoral más grande del país, así como en otros estados, por lo que se espera que el número de votos anticipados ascienda. Inclusive el candidato a la reelección Donald Trump ya votó en un centro en Florida, donde insistió en restar legitimidad al voto por correo. Fue una votación muy segura, mucho más segura que cuando envías una boleta, se los puedo asegurar. Todo era perfecto, muy estricto, de acuerdo con las reglas. Cuando envías una boleta nunca podría ser así, nunca podría ser tan seguro. Han hecho un trabajo fantástico aquí, gente fantástica por dentro. Pero es un honor votar.
Este lunes, desde un meeting en Pensilvania, arremetió contra Joe Biden. Asegura que suprimirá la industria petrolera y con ello la economía. Ahora él quiere vetar el fracking porque no tiene opciones. Él va a cancelar el fracking y eso va a ser una sentencia de muerte para Pensilvania y para muchos otros lugares del país. Y francamente, él desconoce los efectos del fracking en nuestro territorio. Y todos conocemos los efectos porque a todos nos llega la factura de electricidad. ¿Qué tal es pagar a $2 el litro de gasolina para nuestro carro? No está mal, ¿verdad? Biden respondió en una aparición también en Pensilvania. No voy a cerrar campos petroleros. No voy a eliminar el fracking. Yo voy a invertir en energías limpias. Y vamos a asegurarnos de no seguir subsidiando a compañías petroleras. Biden también hace lo propio para atraer a los indecisos en los días restantes. La conclusión es que Donald Trump es el peor presidente posible, la peor persona posible para tratar de guiarnos en medio de esta pandemia. No piensa, no tiene idea de qué hacer, o simplemente no le importa. En la recta final de las elecciones, según las últimas encuestas, los demócratas mantienen una cómoda ventaja en el mapa, con el control sobre grandes estados como California, Nueva York o Washington, y un electorado que históricamente ha confiado en el sufragio por correo, factor clave en esta contienda. Mientras tanto, los republicanos mantienen la esperanza de la remontada. Hechos que analizamos de inmediato con Walter Tejada, analista político, nos acompaña desde Nueva York. Walter, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas, Tatiana, un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Tu opinión acerca de esta cifra, que realmente es sorprendente. 60 millones de personas han votado de manera anticipada. Recordábamos en el informe que nos precedía esta conversación que en 2016 fue 42 millones de votos. Es una gran diferencia. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Pandemia? ¿No quieren encontrarse unos con otros? Sí, bueno, y también un gusto saludar a la audiencia que sintoniza tu programa. Sí, creo que aquí estamos viendo la combinación de varias cosas. Una, sí, es el coronavirus, sin ninguna duda. Mucha gente, pues, quiere ejercer de una manera que evitar estar con otras personas que podrían resultar contagiados, especialmente cuando estamos viendo los números que están subiendo. Ahorita más de 40 estados de los 50 en Estados Unidos, donde está incrementando a números grandes. El viernes pasado hubieron más de 85 mil millones de personas, 85 mil personas contagiadas en un día. Entonces, sí, la otra parte es que, aparte de que se está tratando de votar por correo, porque se está volviendo más común. Y aquí también otro factor es que principalmente por el presidente Trump y por el Partido Republicano, han habido bastantes comentarios sobre posible fraude o posible trampa por votar por correo. Eso entonces ha causado que muchas personas se aseguren de votar por adelantado, votar lo que le llaman voto temprano en persona, tal y como lo hice yo, como pueden ver aquí con mi insignia de haber votado, ¿verdad? Entonces mucha gente se quiso asegurar de ir a votar temprano en los lugares donde están abiertos varias urnas electorales y hacer su voto en persona. Entonces sí, por eso es que tenemos este récord grande, alto, de más de 60 millones de personas que hemos votado hasta ahora. Entonces sí, se pronostica que va a haber un récord posiblemente de votantes, lo cual no favorece al presidente, porque él está atrás en las estadísticas que tenemos, y favorece a los demócratas, donde Joe Biden se encuentra con una ventaja buenísima en la mayoría de las estadísticas. Varias cosas con respecto a esto que nos estás diciendo. Una de ellas, para profundizar en lo que significa el voto, hemos perdido la comunicación con nuestro invitado Walter Tejada, analista político, nos acompaña desde Nueva York, en Estados Unidos. Insistimos en la comunicación porque vienen varios asuntos que sin duda son importantes para entender cómo se vota en Estados Unidos. De hecho, políticamente, sí, más demócratas o más republicanos de manera anticipada. Hay tres formas de votar en Estados Unidos: este voto anticipado, voto por correo y, bueno, el voto del próximo 3 de noviembre o el día que caiga del proceso electoral, que llama la atención bastante porque siempre es un martes que se vota
Esta es una decisión de hace 2 siglos que no ha cambiado, que se queda así, que muchos se preguntan por qué sucede de esta manera, pero al ejercicio político, tanto de republicanos y demócratas, les funciona y les conviene, dicen los expertos, para desincentivar el voto, porque la gente tiene que salir a trabajar el martes, así se vota menos y todo queda entonces en esta misma arista bipartidista de republicanos y demócratas que se dirime el poder político de la primera potencia del mundo. Así que es muy importante revisar qué sucede, porque hasta este momento, aunque las cifras dan cuenta exactamente de que son más de 60 millones de personas las que han votado de manera anticipada, no se sabe si son republicanos o demócratas, no se sabe de qué manera han ejercido este derecho al voto. Eso se sabrá el 3 de noviembre, cuando comience el escrutinio oficial. He allí además este asunto que resulta fundamental. Lamentablemente se acaba el tiempo, debemos despedir esta emisión de Es Noticia. A todos, gracias por habernos acompañado durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.